Buenas Hola, noches, ¿cómo Magister. están? Muy buenas noches, ¿cómo están? Perfecto. Ok, compañeros, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede visualizar. Sí, Magister. Perfecto. Tengo que estar. A ver, chicos, el día de hoy en la clase de Psicología del Desarrollo vamos a abordar la temática acerca de, bueno, ya hemos venido trabajando acerca de conociendo cómo se da, cuáles son las características de los diferentes niveles de desarrollo biológico en todos los seres humanos. Asimismo, nos hemos enfocado en las características de estos cambios en las edades que corresponden a los niveles de educación general básica. Y la clase del día de hoy, pues obviamente nos vamos a enfocar en cómo empieza esta formación del vínculo social desde los niños que son desde los 6 años que ocupan los grados de segundo año de educación básica hasta obviamente los estudiantes que nosotros podemos evidenciar pues que ya tienen una edad un poco más desarrollada de 15 y 16 años, ¿sí? Dicho esto, quiero recordarles más bien acerca de algunas definiciones que nosotros cuando trabajamos y estudiamos, pero sobre todo cuando recordamos las características que tienen los seres humanos en sus primeros años de vida, en sus primeros meses, cómo este apego es ese contacto tan importante que desarrolla nuestro fundamento dentro del desarrollo socioemocional. Y podemos partir diciendo que el desarrollo humano es un proceso integral en el que interactúan dimensiones tanto biológicas, cognitivas, emocionales y sociales. Durante la infancia temprana, uno de los procesos psicológicos más determinantes es la forma de apego que existe entre el bebé y su madre. Y a este apego se lo entiende como un vínculo emocional profundo. Es un vínculo duradero en que el niño establece con sus figuras significativas de cuidado. Por lo general, esa figura significativa de cuidado es la madre. Este vínculo constituye la base de la seguridad emocional, la regulación afectiva, las futuras relaciones sociales y escolares, y esto pues nos permite comprender cómo este proceso resulta esencial para poder nosotros como maestros de educación básica realizar un buen ejercicio docente. A través de estas actividades y de estos contenidos teóricos, compañeros, ustedes van a poder interpretar de manera asertiva ciertas conductas y también les va a permitir diseñar intervenciones pedagógicas sensibles, que se enfoquen y sobre todo que se adapten al desarrollo integral de los niños y niñas de los niveles de educación general básica, ¿sí? Partiendo de este preámbulo, yo quisiera mencionarles a ustedes acerca de cómo la historia o cuál es la aproximación histórica dentro del estudio del apego. Y obviamente podemos citar a 7 representantes teóricos que hablan acerca de este apego de manera trascendental, de una manera bastante meticulosa, pero sobre todo le da el enfoque asertivo que hoy en este siglo XXI nosotros necesitamos comprender. Si nosotros nos enfocamos en la etología, Lorenz manifiesta que se puede evidenciar
que todos los seres vivos presentan conductas innatas de vinculación que son necesarias para la supervivencia. Cuando hablamos de conductas innatas, nos referimos a que ya nacemos con eso, con estas características. Y estas ideas influyen directamente en la comprensión del apego humano como un sistema biológicamente programado. Ahora, si nosotros nos enfocamos acerca del aporte de Freud, que habla sobre la hipótesis de la psicoanalítica, Freud afirma que este vínculo madre e hijo, ¿sí? Se explicaba por una pequeña satisfacción a las necesidades básicas, específicamente cuando se satisfacía esta parte de la alimentación. Sin embargo, esta visión resultó limitada porque no explicaba realmente la complejidad que representa el apego. Y finalmente, Bowlby, que nos explica acerca de la teoría etológica, ¿qué es lo que nos menciona? ¿A qué hace referencia? Jung propone que el apego es un sistema conductual innato, ¿sí? Un sistema conductual innato cuyo objetivo es mantener la proximidad con la figura cuidadora que garantiza protección y le da seguridad emocional a ese ser humano que aún es vulnerable. La teoría de Bowlby básicamente revolucionó la comprensión del desarrollo infantil y nos permite demostrar que el apego no solo depende de la alimentación, sino de la sensibilidad, de la disponibilidad y básicamente es una respuesta afectiva al adulto cuidador. Ahora, no solamente con estas características nosotros podemos tener una comprensión total acerca del apego. ¿Qué es lo que nos dice? Que a través, a ver, creo que le regresé en lugar de avanzar. Sí. Ahora, dentro de estas capacidades sociales y las emociones desde el nacimiento, es importante que nosotros tengamos claro que el bebé empieza a reconocer las voces humanas y empieza ya a distinguir esa voz materna desde las primeras horas de vida, ¿sí? Demostrando una predisposición innata a la comunicación humana. Asimismo, los recién nacidos muestran preferencia por rostros humanos y pueden imitar gestos básicos. Esto nos permite o nos facilita la interacción social temprana. Y finalmente podemos manifestar así, varias emociones básicas. Desde el nacimiento, el bebé puede expresar alegría, miedo, tristeza, ira y a través de estas emociones él puede ir comunicando sus necesidades con la finalidad de hacernos saber cómo él se siente. Y obviamente, poco a poco, cuando ya va madurando, va creciendo, pues él va a tener una capacidad de poder comunicarse de cada vez mejor. Pero obviamente cuando está todavía en estas primeras edades, él va a comunicar sus necesidades a través de lo que básicamente puede hacer, que puede hacer un bebé, pues a través del llanto, ¿sí? Ahora. Estas capacidades, compañeros, nos permiten a nosotros poder desarrollar una buena interacción temprana. Y esta interacción es fundamental, tan fundamental para que el niño empiece a desarrollar el lenguaje, luego la cognición y finalmente la socialización. El bebé básicamente llega al mundo equipado biológicamente para establecer vínculos significativos con sus cuidadores. Ahora, ¿qué pasa cuando yo como formador necesito entender cómo se forma el apego en la primera infancia? Es importante recordarles, compañeros, que el apego se consolida durante los primeros años de vida a partir de las interacciones conscientes y a través de un cuidado sensible. Esta respuesta es adecuada para cada uno de los niños y específicamente nosotros podemos identificar que no se trata de un evento instantáneo, sino es un proceso gradual que requiere tiempo, dedicación y una sintonía emocional.
Esta formación del apego en la primera infancia, nosotros lo podemos formar a través de interacciones conscientes, a través del cuidado sensible y a través de la respuesta adecuada, ¿sí? Con la única finalidad de ir fortaleciendo este apego. Ahora, dentro de la influencia del apego en el desarrollo integral, es importante saber el tipo de apego que se puede establecer durante la primera infancia. Y este apego tiene consecuencias significativas y duraderas en múltiples dimensiones del desarrollo. ¿Qué es lo que estamos abordando? Que a través de este vínculo inicial funciona una base segura en donde el niño puede explorar el mundo y siente ese poder, ese valor para poder enfrentar nuevos desafíos. Dentro de los tipos de apego que nosotros podemos identificar en el desarrollo integral de los niños, podemos empezar por la autoestima, ¿sí? Ese apego va a desarrollar una buena autoestima porque la percepción de valía personal se construye a través de estas experiencias tempranas en donde yo me siento aceptado y también siento que hay una validez emocional. También le permite al niño desarrollar autonomía y exploración. Así que no es verdad cuando dicen no lo consientas tanto, no pases mucho tiempo de él porque no va a ser independiente, no va a ser autónomo. No, no es así. Está comprobado que un buen apego desarrolla en los niños una autonomía y una exploración a través del apego seguro. Y cuando existe este apego seguro, pues el niño tiene la confianza de alejarse de de su cuidador o de su protector con toda confianza porque sabe que siempre va a poder regresar donde está él. Y también nos da esa disposición idónea para desarrollar un buen aprendizaje. Cuando los niños desarrollan la seguridad emocional, están liberando todos esos recursos cognitivos para la atención, la memoria y la resolución de problemas. Ahora, según Mari, se pudo evidenciar o se desarrolló, sí, un procedimiento experimental llamado situación extraña. Esta situación extraña, que fue prácticamente un experimento, nos permitió identificar diferentes patrones de apego en los niños de aproximadamente 12 y 18 meses de edad. Y esta clasificación resultó fundamental para, como expertos y también como educadores, comprender las diferencias individuales que se dan en el desarrollo socioemocional. Mari, pues a través de realizar este experimento con los niños de 12 y 18 meses, pudo identificar cuatro tipos de apego: el apego seguro, el apego inseguro evitativo, el apego inseguro ambivalente y el apego desorganizado. ¿Qué es el apego seguro? El apego seguro es cuando hay confianza en la disponibilidad del cuidador, hay una exploración activa del entorno, hay una buena regulación emocional y también los niños buscan o tienden a relacionar diferentes búsquedas de consuelo efectiva tras la separación. Es decir, que si se separan de sus cuidadores, ellos van a tener como que van a tener la habilidad de consolarse por sí mismos. Ahora, dentro del apego inseguro evitativo, aquí podemos evidenciar que hay una distancia emocional, también hay una evitación del adulto tras la separación, hay una aparente independencia excesiva y por lo general suelen reprimir las necesidades afectivas. En el apego inseguro, en cambio, hay mucha ansiedad y preocupación constante, hay dependencia excesiva del cuidador, hay dificultad para explorar, no puede explorar si no está con el cuidador y no es, y básicamente se vuelve inconsolable si existiese una separación con su cuidador. Y finalmente, en el apego desorganizado, aquí el niño muestra conductas súper contradictorias y confusas, se desorienta totalmente si no está el cuidador, asocia los diferentes contextos de riesgo con algún trauma y las estrategias de regulación son ineficaces. Por lo tanto,
Mari, dentro de este experimento, pudo llegar a la conclusión de que la mejor manera de formar un apego seguro está en poder darle confianza al cuidador, validar la exploración que sea alrededor del entorno y la buena regulación emocional para los niños de estas edades. Ahora, ¿qué factores están influyendo en la formación del apego? La calidad del cuidador familiar. ¿Qué significa esto? La sensibilidad y consistencia que tienen los cuidadores principales. Asimismo, los valores sociales o las redes de apoyo comunitario. Los recursos materiales, el estrés económico y los accesos a servicios. Cuando nos referimos a acceso a servicios, pues son actividades que el niño con el cuidador pueden realizar en la tarde. También influye muchísimo en la formación del apego el estrés familiar que conlleva posibles conflictos familiares, problemas de salud mental, violencia doméstica, etcétera. Y otro factor que influye en la formación del apego, pues son las prácticas de crianza. Esto se evidencia en cada uno de los estilos educativos, las normas, límites o expectativas culturales en la que se desarrollan los niños. Ahora, de nuestro texto guía existe el modelo ecológico de Bronfenfeld que habla acerca del desarrollo del apego y cómo debe comprenderse dentro de un marco ecológico más amplio. Si bien Urie Bronfenbrenn propone que el desarrollo humano resulta de la interacción entre el individuo y diversos sistemas ambientales, desde el más inmediato hasta el más distante. En este modelo, pues lo que hace referencia a Urie es que cuando el docente comprende las dificultades de apego que un estudiante tiene, no solamente está responsabilizando a la familia, sino que es básicamente el resultado de múltiples influencias contextuales que el niño ha tenido que enfrentar desde los primeros años de vida. Y hace referencia básicamente a varias influencias contextuales, como por ejemplo un microsistema, en cuanto a la familia, escuela y grupo de pares, asimismo la relación que hay entre la familia y la escuela, asimismo los entornos en los que se desarrolló el niño, hay mucho trabajo de los padres, muchos servicios comunitarios y también interviene muchísimo la cultura, los valores sociales y las políticas educativas. Ahora, compañeros, dentro de todas estas características y también información teórica acerca del apego escolar, ¿cuál es el enfoque pedagógico o por qué los docentes en educación básica necesitamos comprender cuál es la relación entre el apego y el aprendizaje escolar? Es importante recordarles que el apego no es solo un tema del área psicológica clínica, sino más bien es importante que nosotros como docentes conozcamos estas implicaciones directas dentro del contexto educativo, con la finalidad de poder validar el desarrollo emocional que puede tener ese niño para transformar el aula en un espacio de seguridad, exploración y crecimiento. La adaptación escolar, compañeros, nos permite a los niños identificarlos con un buen apego seguro y también poder establecer nuevos entornos que sea positivo y que involucre a los docentes, al resto de compañeritos del salón, para poder manejar de mejor manera estas transiciones donde el estudiante pueda sentirse que va a estar olvidado. La conducta en el aula de todos los niños es importante porque el tipo de apego influye en la capacidad de seguir normas, poder autorregularse emocionalmente y resolver conflictos de manera constructiva. La motivación le va a permitir a sí mismo a los niños tener esa seguridad emocional para que ellos como estudiantes puedan asumir estos riesgos cognitivos, puedan tener tolerancia a la frustración y puedan preservar ante las dificultades académicas.
Y la parte más importante, compañeros, es que a través de estas relaciones o patrones de apego exista una buena relación docente-estudiante, quien cuando el padre o la madre de familia, en este caso pongamos los que son los cuidadores, no está, está ausente, es el docente quien se vuelve esa figura de apego y le permite tener al estudiante esa seguridad, esa tranquilidad de que el ambiente es seguro y que hay una persona que lo puede apoyar, lo puede cuidar, lo puede cobijar y este niño se sienta seguro, ¿sí? Por lo tanto, el apego muchas de las veces es confundido por los docentes de educación básica como la forma de que quiere chantajear, es que extraña a la mamá tan grandote y sigues llorando, ¿qué es lo que más suelen decir? Es que no le gusta la escuelita, es que te agarras de la mamá y forcejean. No, compañeros. Está demostrado, está comprobado que la relación entre el apego entre los niños, niñas en estas edades y sus cuidadores, obviamente van a haber situaciones que el apego va a ser tan fuerte en donde el niño va a pensar por su falta de madurez que lo van a abandonar y que no va a volver a ver a sus padres nunca más. Entonces, hasta que el niño comprende y entiende la noción de tiempo, que él va a estar durante unas horas en el centro educativo o en la escuela específicamente desde los primeros años. Cuando el niño entiende esto, que va a estar bien y que el papá o la mamá va a regresar, entonces él se va adaptando y va afianzando ese apego al profesor, a sus compañeros y finalmente comprende pues obviamente que este apego más bien lo está fortaleciendo. Ahora, ¿qué expertos, sí, eh, hablan acerca de la buena integración, sí, con el desarrollo, sí? Si nosotros nos enfocamos a la integración de las teorías clásicas con el desarrollo de la temática que estamos abordando, podemos mencionar a Jean Piaget, que habla netamente sobre el desarrollo cognitivo. Y aquí Jean Piaget pues nos menciona que el desarrollo cognitivo requiere un entorno socioemocional seguro. La exploración activa, compañeros, y el juego simbólico son fundamentales para la construcción del conocimiento. Solo ocurre cuando el niño se siente protegido y confiado. Cuando el niño está y se siente protegido y confiado, él se presta y activa sus conocimientos para poder desarrollar el juego. Caso contrario, el niño lo que hace es llorar, quedarse dormido, estar ansioso, tener miedo, etcétera. Entonces, Jean Piaget nos da sumamente clara la directriz. Lev Vygotsky, en cambio, nos mencionaba acerca de que el aprendizaje ocurre solamente si hay una buena interacción social significativa. Por lo tanto, Lev Vygotsky, que hablaba tanto sobre la zona del desarrollo próximo, se activa en los contextos de una buena relación que sea cálida, que exista un buen andamiaje emocional, no solo cognitivo. Y aquí es cuando se dan estas condiciones, pues el lenguaje emerge a través de un diálogo efectivo. Eric Erickson, pues, afirmaba que en la infancia se construye la confianza básica versus la desconfianza. Y esta era la primera crisis psicosocial del que este psicólogo tanto hablaba acerca del fundamento emocional donde determina pues la capacidad cuando ya el niño se va desarrollando para que pueda tener autonomía, iniciativa y laboriosidad escolar. Eso nos, eso nos aportaba Eric Erickson. Y finalmente, Albert Bandura en sus aportes, pues constan que el modelamiento emocional de un adulto influye netamente en la conducta del niño. Aquí los estudiantes aprenden a regular mejor las emociones observando cómo sus docentes o cuidadores lo manejan al estrés, a la frustración,
y a la alegría. En términos generales, Albert Bandura afirmaba que los estudiantes aprendían a regular sus emociones a través del ejemplo que observaban de sus cuidadores. Ahora, compañeros, ¿cómo yo llevo toda esta parte de la teoría al contexto escolar ecuatoriano? Casos que se dan dentro de nuestras aulas en las diferentes instituciones educativas. Si bien es cierto, nosotros en las aulas de educación básica dentro de nuestro sistema fiscal es muy común encontrar estudiantes que presenten conductas relacionadas con patrones de apego inseguro. Sí, es muy característico estas situaciones del apego inseguro, ya que hay ansiedad de separación, se dificulta muchísimo el momento de despedirse entre los padres, hay mucho llanto persistente, sí. Hay dificultades para regular las emociones cuando están frustrados, no respetan su turno, se frustran, explotan con mucha facilidad. Hay conductas disruptivas como por ejemplo son agresivos, siempre están contradiciendo y siempre intentan llamar la atención desde la parte en que no pueden consolidar o más bien controlar todavía sus emociones. Y hay un retraimiento social donde tal vez hay un aislamiento, no se relacionan bien con los demás compañeros, etcétera. Estas conductas que acabamos de mencionar no las podemos interpretar únicamente como problemas de disciplina. No podemos decir el niño es indisciplinado o el niño no tiene límites en casa. No, sino netamente, compañeros, cuando un niño se muestra con todas estas características que he mencionado, básicamente nosotros tenemos un ejemplo claro de cómo estas manifestaciones de necesidades socioemocionales no han sido satisfechas en el contexto de su vulnerabilidad. Por ende, ustedes como docentes es importante que puedan identificar estas señales, ajustar su práctica pedagógica con empatía, establecer y conversar con las familias y el equipo de la institución educativa y ofrecer una base segura alternativa en el entorno escolar. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos tres actividades que nosotros podemos relacionar estas actividades prácticas, ¿sí? En la actividad número uno vamos a tener vamos a poder analizar un caso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? En la actividad número uno nosotros vamos a poder entender cómo los estudiantes con conductas de apego inseguro se presentan en un aula clase. Ustedes que van a ser los futuros docentes deben tener la habilidad de poder identificar señales socioemocionales, ¿sí? Ante posibles situaciones en las que como maestros van a tener que intervenir pedagógicamente. Asimismo, van a desarrollar, porque realmente estas situaciones son parte de la profesión y se van desarrollando a través de la observación guiada, ¿sí? Ustedes, ahora que ya básicamente la mayoría han culminado sus prácticas preprofesionales, pudieron realizar observaciones sistemáticas dentro del aula clase y quizás algunos de ustedes pudieron realmente evidenciar, registrar varios casos de este tipo de conductas socioemocionales y quizás pudieron tal vez corroborar cómo los docentes deben actuar con la única finalidad de mantener el enfoque pedagógico y poder como docentes agudizar ese rol desde la postura de vincular estas situaciones tanto con el estudiante y también con las familias. Y también como docentes, pues, de educación básica, compañeros, es importante que puedan compartir experiencias con más colegas y a través de la interacción puedan llegar o desarrollar estrategias en las cuales ustedes puedan encontrar una evidencia real
y quizás puedan compartir este expertise de manera asertiva, ¿sí? Ahora, compañeros, ¿qué pasa? O yo como maestro más bien de educación básica, ¿cómo debería abordar estas temáticas? ¿Qué estrategias yo puedo utilizar para que la atención a esta parte socioemocional de mis estudiantes pueda mejorar? El aula inclusiva, compañeros, se reconoce cuando nosotros como maestros le damos el valor a cada estudiante y validamos su historia como una situación única que se presenta dentro del aula clase. Aquí los docentes podemos implementar estrategias específicas que nos permitan promover la seguridad emocional y poder compensar estas experiencias que viven nuestros niños. ¿Cómo lo hacemos? Con rutinas claras y predecibles, horarios sumamente visibles que él sepa qué actividades va a trabajar, ¿sí? A través de actividades anticipadas o estructuras conscientes. Asimismo, nosotros debemos favorecer este clima afectivo dando un saludo personalizado, un saludo que sea característico para yo conectar con este estudiante, mejorar muchísimo la capacidad de escucha activa y sobre todo la validación emocional. Asimismo, yo puedo trabajar con los pares, específicamente este trabajo cooperativo, en donde yo a través de sus habilidades sociales puedo generar momentos de aprendizaje entre pares. Y no puedo olvidarme de la buena comunicación que debe existir entre la familia y la escuela a través de reuniones, entrevistas, llamadas, que me permita trabajar colaborativamente con la familia y asimismo pues darle ese respeto que nuestro estudiante necesita. ¿Sí? Ahora, para ir cerrando la clase, compañeros, sí, quiero pedirles que por favor a través de el chat, que es nuestra herramienta de comunicación, ustedes puedan comentar, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendieron la clase de hoy? ¿Qué fue lo que más llamó la atención de ustedes acerca de la temática del día de hoy, ¿sí? Y recordemos, compañeros, pues que comprender cómo se desarrollan estos vínculos sociales nos permite a nosotros interpretar de mejor manera la conducta y el comportamiento de nuestros estudiantes. Y la idea no es malcriarlos, no, sino más bien entender la teoría para poder aplicarla y asimismo poder fortalecer nuestro rol como maestros que somos, basándonos en el buen desarrollo integral y sobre todo ser transmisores no solo de contenidos, sino recordar siempre pues que trabajamos con seres humanos. ¿Sí, compañeros? Dicho esto, voy a dejar de compartir mi pantalla para poner la pregunta generadora en el chat y poder leer sus aportes, ¿sí? Entonces, la pregunta es, y ustedes la completan, ¿sí? El apego nos recuerda que ustedes la completan con lo que ustedes consideren que aprendieron el día de hoy. Entonces, les voy a poner aquí, el apego nos recuerda, yo por ejemplo podría poner, a ver, el apego nos recuerda que enseñar también es cuidar. ¿Ya? El apego, ¿qué les recuerda a ustedes, compañeros, en base a la clase que trabajamos en este momento? Voy a recordarles que debemos escribirlo en el chat para luego ir leyendo sus hallazgos. Sí, compañeros. Entonces vamos a ir esperando sus aportes para poder continuar con el cierre de la clase.
Dicen que tiene que ser un pequeño texto, ¿verdad? Algo cortito, así como el ejemplo que yo puse. Ya, aquí tenemos el aporte de Selena. El apego nos recuerda que un estudiante se siente seguro, que se siente seguro, perdón, es capaz de explorar y aprender con confianza. Lisbeth nos menciona, el apego nos recuerda que enseñar no solo es transmitir conocimientos, sino también cuidar y acompañar. El apego nos recuerda que debemos enseñar con paciencia. ¿Ya? Tenemos el aporte de Natalie, Lisbeth, Selena. Vamos a esperar el de Santiago, Camila, Yoleidy, Yorlena, Jocelyn y Leonela. Y también Anita. Sí, perfecto. Muy bien los aportes de las compañeras. Súper bien. Listo, compañeros. Mientras esperamos el aporte de los demás, ya tenemos el comentario de Camila. El apego nos recuerda que enseñar es nutrir vínculos profundos para un aprendizaje pleno y confiado. Perfecto. El apego nos recuerda que el vínculo emocional es seguro con docentes es el puente significativo. Ya, perfecto. Súper bien, compañeros. Listo, chicos. Eso sería todo referente a la temática de esta semana. Recordarles que la siguiente semana sería pues básicamente la última semana de clase y la semana del 2 al 8 sería la semana de evaluación. Por lo tanto, estamos ya casi al finalizar la unidad número 3. Motivarlos, invitarlos sobre todo a subir y a cumplir todas las actividades requeridas en la asignatura. Asimismo, recuerden por favor que aquí está la presidenta, ¿sí? Recordarles por favor que hay estudiantes que en la unidad anterior no lograron completar el puntaje mínimo y ellos también están, Em, básicamente el plan de seguimiento para ellos consiste en poder ayudarlos dando cumplimiento a ciertas actividades que va a permitirles a los compañeros sumar un punto al finalizar la unidad en caso de que no puedan completar la nota mínima. ¿Sí, Nati? Entonces yo ya le voy a pasar la lista para que les comunique a los compañeros, pese a que yo ya les envié un correíto para que haya el contacto también por parte de usted a través del WhatsApp, ¿sí? No sé si tal vez hay alguna otra pregunta. Buenas noches, magíster. Yo le quería preguntar acerca del Autónomo 2. ¿Será que nos puede dar explicando cómo debemos hacerlo? Claro, ¿qué parte? De Es que lo que psicología, pasa es que dice que hagamos una micropropuesta, de pero había un tiempo psicología, de 45. ¿Mande? de psicología, Sí, de psicología. ya. El autónomo Y 2. sí, una micropropuesta y había en sí un tiempo decía 45 minutos, nos dice materiales. ¿Qué hacemos tipo ensayo? ¿O cómo hacemos el...? No, es una, a ver, vamos con
A ver, el tema es construya una micropropuesta con actividades para fortalecer los cambios biológicos en el individuo, planteando juegos lúdicos, terapia ocupacional o el material reciclable. ¿Ya? Para mejorar la enseñanza, aprendizaje en cualquiera de las áreas de aprendizaje. A ver, para esto es importante que nosotros recordemos que es una micropropuesta, perdón, ¿sí? ¿Ya? Cuando hablamos de una micropropuesta, compañeros, nos referimos a un plan corto realmente. Máximo de 2 hojas. Entonces, la micropropuesta tiene que tener el tema con el que van a trabajar, cuáles son los objetivos de ese tema y qué actividades van a hacer y cómo lo van a evaluar, ¿sí? Por ejemplo, una micropropuesta podría ser a ver, micropropuesta lúdica para fortalecer el desarrollo motor en estudiantes de educación básica, ¿sí? Yo debo plantear yo mismo mi objetivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fortalecer el desarrollo motor y la coordinación mediante actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de educación básica, como habíamos dicho. Y luego pongo las actividades que voy a proponer, o sea, cuál es el paso a paso. Por ejemplo, yo voy a proponer 3 actividades. Se me viene a la mente, la primera actividad voy a hacer un circuito motriz con materiales reciclables. ¿Cuáles son los materiales? Botellas, papeles, cartón. ¿Qué voy a hacer? O la descripción. Los estudiantes deben saltar, gatear, lanzar objetos, etcétera, respetando el circuito. La segunda actividad que voy a hacer puede ser trazos de motricidad gruesa utilizando tiza, ¿sí? Y la última actividad que voy a hacer es utilización de los sentidos a través de las diferentes sensaciones de su cuerpo, ¿sí? Entonces, explico. Y finalmente, ¿yo cómo voy a evaluar? Voy a utilizar la observación como técnica de evaluación. Eso sería básicamente micro, la micropropuesta, por así decirlo. ¿Sí? Ya, magistra, muchas gracias. Ya, perfecto, compañeros. Tal vez tienen alguna otra pregunta. Dígame, Selena. Yo le quería preguntar si no puedo hablar con usted en privado al final de la clase. Ya, claro. Gracias. Perfecto. Ok, chicos, si es que no hay más preguntas, pues vamos a quedar hasta ahí. Dígame, Santi, Buenas noches. Verán, yo tenía una serie de preguntas, no sé si me las podría resolver. ¿referente a qué? Es sobre las actividades, perdón, sobre el Autónomo 2 de psicología y sobre lo que hay que entregar del proyecto y un anexo. A ver, ¿cómo? Es sobre el Autónomo 2, uno de los anexos y sobre el proyecto, en sí, todo el proyecto, Todo el proyecto, ¿qué proyecto? el PIS. Pero estamos en psicología. No, pero es una pregunta aparte. Allá, a ver, vamos primero con lo de psicología, que sería el autónomo 2, ¿verdad? Sí. Ya.
¿Qué duda tiene con la del autónomo 2? Verá, yo realicé el trabajo, pero a mí se me fueron 5 hojas y usted dice 2 ahorita. Pero no Entonces, pasa nada, ¿no? O sea, yo les estoy diciendo, yo puedo diseñar una propuesta en 2 hojas, pero si usted realizó su micropropuesta con 5 hojas, pues está bien, ¿sí? O sea, es un ejemplo, no quiero que lo tomen textualmente, que las micropropuestas todos van a tener 2 hojas. ya listo, esa era la primera. La segunda es Ya, que, bueno, aquí en el chat también la compañera Camila es básicamente lo mismo. En el anexo 6 al final dice fecha de elaboración y fecha de aprobación. eso se Yo lo queda su así, tal cual, tal cual, tal cual. Ustedes no tienen que poner ahí nada. ya. Y la última era sobre el proyecto en sí. Ya, Bueno, según me dijeron, me comentaron que había que entregarlo el 23. ¿Ya? Entonces, digamos que por algún motivo no se cumplió el plazo, no hubo cómo entregarlo el 23. ¿Hay otra fecha no. o es reglamentario el 23? Recuerden lo que les acabé de decir, se terminan las clases, no hay más tiempo de calificar. El sistema a nosotros se nos cierra y así ustedes lo suban. Después, la profe, en este caso yo ya no puedo hacer nada porque no les puedo asignar ninguna nota. ¿Sí? Recuerden lo que les dije, se terminan las evaluaciones, que es la primera semana de febrero, y ustedes ya no tienen más clases. Se acabaron las clases porque luego tienen la semana del estudiante y ya solamente tienen o entramos al proceso de supletorio con los compañeros que no hayan alcanzado la nota mínima, en este caso, pues 7. Eso, Ah, Santiago. ahorita es que menciona eso. ¿Dónde subimos el proyecto? ¿En el aula En 7? el Drive. No, el proyecto ya les voy a crear una tarea para poder subirlo al aula de AD7, ¿sí? Pero, saben, justamente yo el día de hoy envié un correo porque quiero saber si también lo tienen que subir al Drive, porque esas carpetas ya están básicamente pues en el distrito. ¿Sí? Entonces, yo nada más espero que el día de mañana me den respuesta y si es que hubiese que subirlas al Drive, yo a través de la presidenta les envío un mensajito. Sí, Magister, eso mismo le iba a preguntar yo de dónde debíamos subir el Ajá. proyecto. Eso espérenme, por favor. El día de mañana yo a más tardar hasta el mediodía ya les tengo la respuesta, ¿sí? Ya listo. Esas eran mis preguntas. Gracias. Ya, no se Disculpará. preocupe. No, no pasa nada, Santi. Un gusto poder ayudarle más bien. Ya. ¿Alguien más, tal vez compañeros, alguna duda o alguna pregunta? Preguntas. ¿No? Listo, compañeros. Si no hay más preguntas, yo voy a